Bienvenido a la parte 2 del uso de la suma, y el producto de los cero de una función cuadrática para determinar una ecuación de una función cuadrática. En la parte 1, hicimos la conexión entre tener las raíces o cero de la función cuadrática, y como eso también nos da los factores de la función cuadrática. Entonces si multiplicamos esto, tenemos esta forma de una función cuadrática. Y si factoramos estos dos términos medios, podríamos escribir esto como ax la cantidad x cuadrada, la suma de las raíces xx, más el producto de las raíces. Así que la suma de las raíces nos ayuda a encontrar el coeficiente del x plazo, pero aviso como tenemos una firma menos aquí, y el producto de zero nos ayuda a encontrar el plazo constante, y siempre vamos a dejar a igual una menos que tengamos coeficientes fraccionales. Así que utilice esto para determinar una ecuación de una función cuadrática que tiene zeros imaginarios y complejos. Queremos encontrar una ecuación de una función cuadrática que tiene un complejo cero de 3i. Lo primero que noto aquí es que solo nos están dando un complejo o un imaginario cero. Pero desde que los zeros complejos van en pares conjugados, si 3i es un cero de la función, entonces es más 3i. Sabemos que esta función cuadrática tiene zeros 3i y más 3i. Ahora que tenemos nuestros dos zeros, encontraremos la suma de los dos zeros y el producto de los dos zeros. Bien, la suma va a ser muy directa porque son opuestos. 3i más 3i es igual a 0. Ahora, encontraremos su producto, r sub 1 x r sub 2. Va a ser 3i x 3i que es 9i cuadrado. Pero recuerda, cuadré igual menos 1, así que tenemos menos 9x menos 1 que es más 9. Como nuestro producto final sumo no contiene fracciones, podemos ir adelante y dejar a igual a 1. Así tenemos f de x igual, bien, si a es 1, podemos votar a los padres, debemos tener x cuadrados. Esta suma aquí fue 0, así que no hay x plazo. Tan solo tenemos más el producto, tan más 9. Esta función cuadrática tiene 0 de 3i y más 3i. Ahora si graficamos esta función, desde que los zeros son imaginarios o complejos, lo único que podemos verificar es que no intersectará el eje x. Aquí está. Aviso como tiene un intercepto de 9 y no cruza el eje x. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Queremos encontrar una ecuación de una función cuadrática que tiene un cero complejo de 3 más 2i. Y otra vez, avisen como solo están dando 1 0. Pero desde que los zeros complejos van en pares conjugados, si 3 más 2i es un cero de la función, entonces es 3, 2i. Así como antes, encontraremos la suma de los zeros, y luego encontraremos el producto de los zeros. So r sub 1 más r sub 2 va a ser igual a 3 más 2i más 3, 2i. Para hacer esto, agregamos las piezas reales y luego las piezas imaginarias. 3 más 3 hexasiemens igual a 6, y luego las partes imaginarias son opuestas. Tenemos 2i más 2i que sería 0, así que la suma de las raíces es 6. Y ahora encontraremos el producto de las raíces. Y estos son conjugados, por lo que hace al producto un poco más fácil de encontrar. Tenemos 9. Ahora, los próximos dos productos deben ser opuestos. Aquí tenemos 6i más 6i, eso es 0, y luego tenemos más 2i x 2i, eso será 4i cuadrado. Recuerda, cuadrado es igual a menos 1, así tenemos 9x menos 4x menos 1 hexasiemens más 4, así que el producto de las raíces es 13. De nuevo, no tenemos ninguna fracción aquí, así que dejaremos a igual 1 y dejar a los padres. Tenemos f de x igual a x cuadrado. Ahora, la suma es más 6, tenga en cuenta cómo tenemos 6x y luego el producto es 13, así tenemos más 13.
Esta función cuadrática tiene zeros 3 más o 2 y. Ahora, no hay mucho que podemos verificar gráficamente aquí, porque tenemos zeros complejos, lo que significa que la función no interseccionará el eje X, por lo tanto creo que avanzaremos y pararemos aquí. Espero que hayas encontrado esto útil.